El rol principal del diseñador de videojuegos es combinar los elementos básicos que vimos en el video anterior y con esto crear una experiencia lúdica. Así de sencillo. Primeramente tienes que tener muy en cuenta que tú como desarrollador indie decides qué tipo de experiencia quieres que los jugadores vivan y luego diseñas un videojuego que les ofrezca exactamente eso. Básicamente esa es la premisa del diseño de videojuegos. Por supuesto, no todos los juegos integran estos elementos de la misma manera. Por ejemplo, en el fútbol, el objetivo es ser el equipo con más goles, ¿no? Cuando se acaba el tiempo, entonces checamos quién es el que ha metido más goles y ahí es donde se decide un ganador. Y esto impulsa toda la experiencia, al menos de las partidas competitivas. Por lo generalmente los deportes son como competencias. Entonces, subordinando todo lo demás a esta meta, ¿no? Pero en un juego como Mario Kart el objetivo es llegar en primer lugar y ganar la carrera. Es también un tipo de competencia, pero no como el fútbol. Aunque digamos que son experiencias competitivas, cada uno lo maneja de manera diferente, ¿no? Entonces, aunque el objetivo es muy similar por la competencia, la experiencia es diferente. Y por ejemplo, en el juego de Mario Kart, en carreras, no hay una puntuación como tal, ¿no? Como goles. Entonces, porque ahí directamente el que llega primero a la meta, pues ese gana. Y pero ambas son competencias. Entonces, este, no sé, la otra diferencia que también muy notable en la competencia del Mario Kart, por ejemplo, es que en el Mario Kart pues utilizas ítems y estos ítems te ayudan a detener o alentar algunos de tus contrincantes. Entonces, esta parte también, estas mecánicas se vuelven de alguna manera parte del objetivo, ¿no? Del motor principal del gameplay. En el caso de las carreras de Mario Kart, no es una simple carrera como en Forza, por ejemplo, o en Gran Turismo, sino que tiene algunos otros elementos como de batalla. Y todo eso tiene que ver con el diseño del videojuego. Entonces, son experiencias diferentes, aunque estemos hablando de carreras. En el caso de Mario Kart y de Forza y de Gran Turismo y de juegos similares, ¿no? Entonces, los espacios de juego también adoptan múltiples formas según la experiencia buscada. Por ejemplo, los campos deportivos, los tableros de juegos de mesa, los mundos 3D en los videojuegos, este, las hojas de cuadrículas de los juegos de rol, ¿no? O los menús cuadriculados de los juegos de rol, todo ese tipo de cosas. Entonces, cada videojuego fomenta un tipo de juego distinto o de jugabilidad distinta. Si buscas un espacio que active la imaginación, quizá bastará un mapa más abstracto. Si prefieres sumergir a los jugadores en un mundo narrativo, un entorno 3D detallado será más efectivo, como en el caso de Witcher 3, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece un mundo magistral a cómo se te describe en los libros. Si no han leído los libros de The Witcher, léanlos, son buenísimos. Y a mí me tocó leerlos antes de jugar el Witcher 3. Y cuando estaba jugando el juego decía yo, esto es perfectamente así como me imaginaba más o menos las locaciones, ¿no? En el libro. Y me gustó mucho, a mí me ayudó mucho tener la perspectiva ya del lore del libro para cuando jugué el juego. Mi experiencia fue mucho mejor. Y el Witcher 3 para mí es un juegazo. Entonces, continuando con nuestro video, las acciones, que es un elemento que vimos también en el video pasado, varían igualmente entre diferentes tipos de juegos. En los videojuegos lo típico es disparar, ¿no? Pero en realidad son acciones más granulares y conectadas. Por ejemplo, caminar, correr, agacharse, mirar, escuchar, apuntar. Juegos como Call of Duty o Outlast son de primeras personas. En ambos se camina o se corre. Sin embargo, en el primer juego disparas con diferentes armas, ¿no? Y te defiendes también disparando. En el segundo, esta acción no está permitida. Entonces solo es escapar. Al menos en el Outlast 1 que jugué yo, era escapar nada más. Y solo con eso la experiencia del videojuego es diferente. Aunque desde el punto de vista del diseño
tenga mecánicas muy similares o sean las mismas mecánicas, que es como primera persona, caminar, correr y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí también veamos o entendamos también que también tenemos la restricción de que no podemos disparar en el Outlast y eso ya nos cambia completamente el gameplay o la experiencia del juego. Entonces el jugador esto lo ve o lo siente de una manera distinta. Entonces los diseñadores van a definir estos elementos. Sí o sí, tú como diseñador tienes que definir todo eso en tu diseño. Aunque tengas poco control sobre cómo los jugadores lo van a usar. Eso es algo que tienes que tener en cuenta siempre, porque tú vas a diseñar un videojuego a como tú consideres, pero siempre debes de contemplar que a lo mejor el jugador para el cual estás haciendo ese videojuego no lo va a utilizar de la manera que tú estás pensando. Siempre sucede, hasta en el software clásico también sucede lo mismo. Tú generas, no sé, una aplicación web y pones un formulario para que se use de alguna manera y va el cliente y hace tal vez todo lo contrario o no le entiende o mete datos donde no deben de ir. Y eso es bien común. Entonces tú debes de ir mentalizado con esa parte también. Entonces, vas a tener que conceptualizar mucho, ¿no? Tu proceso creativo. Vas a tener que hacer iteraciones de todo eso. Tienes que prototipar. Tienes que probar, hacer pruebas y evaluar según lo que tú estás diseñando y decidir si realmente ya vas por buen camino. Que básicamente es lo que queremos lograr en nuestro diseño. Este, Esto es ya como viendo el diseño del videojuego como ya como un ente en movimiento, ¿no? Donde ya estamos desarrollando y cada semana estamos haciendo un avance y donde vamos a ir iterando los avances también y nuevos features que queramos agregar al videojuego. Entonces, básicamente aquí tú como creador, tú puedes moldear toda la experiencia que va a ser de tu videojuego en esta etapa que viene siendo la del desarrollo. Eh, Aunque sinceramente esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? El diseño de videojuegos genera experiencias de segundo orden. Los desarrolladores o los programadores o las personas que crean los videojuegos son los que te indican cómo vas a jugar, ¿no? Aunque realmente quien va a hacer esas acciones, pues va a ser el jugador. O sea, tú pones ciertas reglas, cierto espacio, acciones, metas, todo eso lo combinas. Pero al final el jugador es el que va a interactuar con eso y es el que va a decidir si hace una cosa u otra, o lo que está permitido, o lo que no está permitido, o le busca, etcétera, etcétera. Entonces, tu proceso como diseñador de videojuegos es conceptualizar todo eso y tener una base sólida y estable. Entonces, al final, el jugador va a decidir cómo lo va a utilizar. Tú pones algo sencillo, algo sólido, algo divertido, pero el jugador decide si lo hace o no lo hace. Entonces, vas, él va a decidir cuándo y por qué lo hace y si lo hace o no lo hace. Entonces, este concepto es bien importante tenerlo en cuenta también. Yo considero para tener un éxito en los videojuegos, ¿eh? Porque muchas veces a lo mejor tú nada más te clavas y sí tienes un muy buen diseño de videojuegos, pero está tan a la medida o tan estructurado que pierdes a veces la diversión del videojuego. Ojo con eso, hay que tener cuidado. Yo creo que hay que tener un balance entre también algo que esté bien estructurado, pero también no pasarse de lanza y hacer algo todo tan estructurado, tan restrictivo que a lo mejor se pierde el gameplay, ¿no? O la experiencia del jugador. Entonces, este, el abanico de experiencias que el diseño hace posible mediante la combinación de los objetos, los espacios, las reglas, las restricciones, las acciones, las metas, los objetivos, todo. Entonces, este, básicamente estoy hablando aquí de la combinación de todos los elementos que vimos en el video anterior, que son las que te acabo de mostrar. Entonces, no nada más es contar o entender qué elementos tiene el videojuego. O sea, hay que tenerlos en cuenta, pero la parte principal es, tenemos que saber, y aquí ya entra en juego lo que viene siendo el diseño, tú como desarrollador, tenemos que saber y entender cómo es que las vamos a combinar.
Y justamente cuando las estemos combinando de la manera correcta es donde nos vamos a ir dando cuenta que vamos a ir generando algo que está bien hecho. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo. Hay un juego de PSP que se llama Half Minute Hero, donde tienes un límite de tiempo de 30 segundos. Y debido a esta presión, el gameplay se vuelve más interesante. Entonces también puede ser vasto, como me refiero a que los elementos pueden ser vastos, como en el caso de Minecraft, donde los jugadores construyen desde naves espaciales hasta ciudades, hasta lo que ellos quieran con los cubos, y no tienes un límite de tiempo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, quiero que vean la diferencia del diseño de esos videojuegos y cada uno, nada más por el diseño tan diferente, te genera experiencias muy diferentes. Obviamente en el juego de Half Minute Hero es un juego para que lo juegues rapidito, para que te lo entretengas en unas horas, y a lo mejor el de Minecraft está pensado para otro tipo de jugadores, menos casuales, o personas que están más interesados en la parte creativa, ¿no? En que crean sus propios mundos, por así decirlo. Entonces, la elección depende del tipo de experiencia que busque el diseñador de videojuego. Tú eres el encargado al diseñar tus juegos de decidir si vas a hacer algo rápido o algo rejugable y explosivo o más libre o con más tiempo para explorar y o buscar más elementos, o si le agregas más elementos todavía a tu juego con los cuales se va a interactuar en el videojuego, donde los límites los define el jugador. Entonces tú eres esa pieza importante como diseñador que te vas a tener que encargar de todo eso. ¿Y cómo te vas a encargar de todo eso? Estudiando, leyendo, ver cómo se combinan las cosas, ves cómo pueden funcionar, viendo ejemplos de juegos ya populares. Mucha gente utiliza eso mismo, dicen, voy a crear un juego como Minecraft, o voy a crear un juego como Mario, o voy a crear un juego como Contra, por ejemplo, y así se van. Entonces, está bien esa parte, yo considero que está bien, pero también tienes que conocer los elementos. Y una vez que conozcas los elementos básicos del diseño de videojuego, tienes que saber cómo los vas a combinar. Si no, no funciona. Entonces, lo que ayuda a los jugadores a navegar este espacio es el estado del videojuego, ¿no? Un instante específico que refleja la posición de los jugadores, el marcador, el progreso hacia la meta, hacia dónde van. Que tengan siempre presente cuáles son las reglas establecidas en ese videojuego. Entonces, cada partida genera una secuencia única de estados. Ya me estoy metiendo en un poquito algo más técnico, que son, visto desde un punto de vista de un sistema, el videojuego básicamente es una combinación de estados en algún tiempo con ciertas características. Todos los juegos tienen esa parte en común y es lo que llamamos el game loop. Pero esto es desde un punto de vista más abstracto, ¿no? Entonces, eh, los jugadores van a tomar caminos distintos. Y esto resalta la naturaleza de un segundo orden en el diseño cuando se crea un espacio de posibilidades que cambia constantemente según las decisiones de los jugadores. En juegos en tiempo real el estado fluye sin pausa. Los juegos online, por ejemplo, no los puedes pausar. Entonces en los juegos por turnos ya es diferente. Digamos que entre cada turno y turno, pues tú tienes una pausa mientras que sea el turno de la otra persona. O del otro jugador, en este caso puede ser la máquina también. Entonces, digamos que ahí es un poco más lento el gameplay, pero igualmente te impulsa, ¿no? A ser más estratégico con tus decisiones, el gameplay. Entonces, en definitiva, los diseñadores creamos espacios específicos de posibilidades infinitas. Y a partir de los elementos básicos que vimos en el video anterior, que ahorita también les mencioné, nosotros tenemos la responsabilidad de integrar bien esos elementos y ver cómo el jugador va a interactuar con esos elementos y combinar todo eso para tener un buen diseño del videojuego. Entonces, porque al final los jugadores son quienes le dan vida al videojuego a través de sus interacciones. Entonces, yo considero que esta viene siendo como la magia del videojuego.